A grabar. Bueno, entonces la clase de hoy es sobre el texto de James Clifford sobre la autoridad etnográfica. Parece que el texto lo que aborda en primera instancia es esta idea del trabajo de campo como mito fundacional de la disciplina. Es decir, la observación participante, este arduo aprendizaje de lenguaje, de cuestiones personales y culturales como mito fundacional, ¿verdad? Esta lógica experiencial como mito fundacional del trabajo de campo etnográfico. Creo que el texto inicia haciendo una observación importante, ¿verdad? Y es esta de cómo se distinguieron, esto de lo que hablaba Brian, cómo se distinguieron los nuevos trabajadores de campo de los hombres sobre el terreno, así lo cita James Clifford. Estos hombres sobre el terreno eran el misionero, el administrador, el comerciante y el viajero, cuya conocimiento, según estos nuevos trabajadores de campo, no estaba informado por buenas hipótesis científicas, cita James Clifford. Es decir, este trabajo que originalmente hacían viajeros, administradores, misioneros, no estaba fundado en bases científicas, ¿verdad? Que era lo que hacían, ¿verdad? Como lo hemos dicho en algún otro momento, los primeros antropólogos y antropólogas evolucionistas, ¿recuerdan? Sir James Fraser, Edward Taylor, Lewis Morgan. Estos, Morgan sí hacía más trabajo de campo, pero fundamentalmente Fraser y Taylor y la gran mayoría de antropólogos evolucionistas no hacían trabajo de campo, es decir, hacían trabajo de escritorio. Esto quiere decir que esperaban informes de estos viajeros, de estos hombres sobre el terreno, viajeros, administradores, misioneros, etcétera, y a partir de esos informes desarrollaban sus comparaciones etnológicas, ¿verdad? Que es esta lógica de la comparación de culturas a partir de informes de segunda mano. Es decir, en este tiempo de los evolucionistas, a no ser por casos excepcionales como Lewis Morgan y Cushing, como se dice en el texto, y como decía Brian, no existía la idea de la observación por participante, esta idea de lo experiencial, ¿verdad? Como un criterio que amparara, que estuviera del lado del investigador o del antropólogo en este caso, ¿verdad? Entonces, eh, antes del siglo XIX, esto es importantísimo, antes del siglo XIX, el etnógrafo y el antropólogo, dice James Clifford, el descriptor, traductor de costumbres y constructor de teorías generales sobre la humanidad eran diferentes personas. El etnógrafo y el antropólogo eran diferentes personas. ¿Por qué? Porque la etnografía, entre comillas, ¿no? Aunque no existiera como tal, la hacía el misionero, el administrador, el comerciante, el viajero, que le daba los datos al antropólogo para que se hiciera sus comparaciones y demás, ¿verdad? Sí, esto es interesantísimo, ¿verdad? Es decir, no siempre existió la etnografía como la conocemos hoy día. Importantísimo. Y bueno, diciendo que la etnografía es la forma de hacer antropología, digamos, más ligada a la disciplina. Es un producto, un descubrimiento de la antropología. Y quien da, hola Julián, ¿qué tal? Estás en mute. ¿Cómo está, profe? Disculpe, qué pena, yo pensé que no había empezado la clase todavía. Ya, tranquilo, ya aquí estamos, hace ratillo. Eh, Disculpe, sí. Está bien. Entonces, quien da, eso es muy importante, quien da esta nueva imagen del antropólogo en campo es Bronislaw Malinowski, por supuesto. Bronislaw Malinowski. Sí,
Malinowski, que nace en Polonia, se va para Inglaterra a hacer sus estudios doctorales en antropología, me parece que no sé si en Londres o en Manchester, se va a hacer su trabajo de campo fundamentalmente en las islas del Pacífico Occidental, en el archipiélago Trobriand, en ese conjunto de islas que está ahí durante la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, se queda en total un par de años, en total 22 meses, casi 2 años, por ahí, en intervalos. Lo pesca la guerra en Australia, se come una bronca con las autoridades australianas que en aquel momento eran colonia inglesa, diciendo que Malinowski era polaco de un imperio que estaba en contraposición al imperio británico, pues bueno, es una bronca. Pero logra Malinowski entonces por un salvoconducto, poderse ir de Australia a las Islas Trobriand a hacer su trabajo de campo. Y no solo hace un trabajo de campo, hace el trabajo de campo, Malinowski, hace el trabajo de campo por excelencia. Sí, antes de Malinowski existieron trabajadores sobre el campo, es decir, no los misioneros estos, sino otros antropólogos que hacían trabajo de campo, Louis Morgan, por ejemplo, pero nunca sistematizó su experiencia como lo hizo Malinowski. Cushing también, pero nunca sistematizó su experiencia de manera tan rigurosa como lo hizo Malinowski. Boas también hacía trabajo de campo ya en Estados Unidos. Recuerden, Boas alemán que lleva el particularismo histórico a Estados Unidos y es, digamos, desde ese entonces, Estados Unidos se convierte en una escuela bastante particularista en términos antropológicos, no solo por Boas, sino después por sus discípulas, por ejemplo, Margaret Mead y Ruth Benedict, que terminan siendo también particularistas, nada más que ligadas a la corriente de la cultura y personalidad, pero bueno, llegando hasta Clifford Geertz también, digamos, relativista, particularista, bueno, etcétera. Boas hacía trabajo de campo, sí, pero Boas no se interesaba tanto como Malinowski por los imponderalia, es decir, por los imponderables de la vida cotidiana. A Boas, al MAE le interesaba eh, entresacar de los ancianos hombres eh, información al estilo relato de vida sobre su cultura, no tanto observar las dinámicas. Una vez leía por ahí, cuentan que a Boas se le invitó a ver el potlatch, este juego. Bueno, ya Julián me advirtió el martes, sí, que no es solo un juego, es algo más que un juego. Está bien, Julián, es algo más que un juego, sí. Pero también le hacía esta salvedad a Julián, ¿verdad? Le digo juego porque en el Homo Ludens de Johann Huizinga, el potlatch, Huizinga lo ve como un juego, ¿verdad? Esta lógica de desprenderse de bienes para demostrar que uno no está atado a los bienes y que tiene estatus dentro de la sociedad. La gente dentro del potlatch quema cosas que son, o sea, como que en este momento yo saque los muebles y para demostrar cierto estatus dentro de la comunidad, quemo los muebles, demostrando que puedo quemar los bienes y que a mí me vale un carajo ese tipo de objetos y que puedo quemarlos y que por tanto tengo cierta autoridad dentro de esa comunidad. ¿Okay? Sí, Julián está muerto de risa porque, bueno, esa discusión la tuvimos el martes y me aclaró exactamente, si no es solo un juego, es algo más que un juego. Está bien, Julián, es algo más que un juego, pero, bueno, el punto es que a Boas, Temaje, lo invitaron una vez a ver el potlatch y el mano, no, a mí no me interesa eso, me interesa. Malinowski hubiera corrido 20 veces a verlo sin que se lo dijeran. ¿Sí? Ese es el genio malinowskiano. Ustedes me dirán, profe, pero bueno, yo seguro también, sí, ustedes seguro también, pero 100 años después de Malinowski. Es decir, y ya sabemos que eso sí, si ustedes los invitan a ver algo, uno va a verlo, por supuesto, ¿verdad? Y no se queda uno escuchando las historias y anécdotas ahí de los ancianos de la aldea y nada más. No, si algo está ocurriendo, ustedes van, claro.
Pero eso lo sistematizó Malinowski. Porque Malinowski, además del genio que era, estaba preocupado por convencer a sus lectores que los hechos que había sido adquiridos, que él había sido adquirido, o que él había adquirido, perdón, habían sido adquiridos de manera objetiva, que no eran creaciones subjetivas, ¿verdad? Y para eso hace, y ¿qué les voy a decir? 400, 500 páginas de los argonautas del Pacífico Occidental, haciendo descripciones exactas sobre lo que veía. Pero en las primeras 15, 16 páginas, estoy diciendo en la introducción de los argonautas, desarrolla su método. El método precisamente etnográfico. 16 páginas maravillosas, geniales, de un genio como Malinowski que pudo sistematizar por fin y ofrecernos por fin la nueva forma de hacer trabajo de campo. Nueva forma para la época, por supuesto, pero bueno, vean ustedes que 100 años después estamos citando a Malinowski todavía. Y una etnografía que se precie de serlo no puede no citar a Bronislaw Malinowski. Hasta William Footwright, un autor de la Escuela de Chicago que escribe Street Corner Society, la Sociedad de las Esquinas, en los 30, imagínense ustedes, sobre las pandillas de Chicago, cita a Malinowski. Y William Footwright, que es economista, pero hace una etnografía desde el interaccionismo simbólico formidable, formidable, y le da su reconocimiento, por supuesto, a Malinowski. También a los sociólogos, sí, está bien, un poco, pero a Malinowski, pero a Malinowski. Y hace una etnografía excepcional, urbana, porque William Footwright se interna en las pandillas de Chicago, qué sé yo. No, perdón, no de Chicago, perdón, de Boston, de un lugar que William Footwright llama Connerville. Connerville. Evidentemente es un lugar que uno siente que es ficticio porque tiene que hacerlo así, ¿no? Resguardando la integridad de los informantes, ¿verdad? Pero hace un excepcional trabajo de corte, por supuesto, malinowskiano. Quiero decir, etnográficamente malinowskiano. Entonces, como dice James Clifford, Argonautas es simultáneamente una narración compleja de vida en Trobriand y del trabajo de campo. Es decir, Malinowski logra por lo menos dos cosas. Uno, un manual monográfico acerca de la vida de los habitantes de Trobriand, de este archipiélago. Y por otro lado, logra además sentar las bases de la nueva autoridad etnográfica, de la primera autoridad etnográfica de la que habla James Clifford, que es la autoridad etnográfica experiencial. Logra al menos esas dos cosas, es decir, logró muchas más, pero ahorita nos interesa esto, ¿no? Con su diario, paradójicamente también con el diario de campo Melanesia de Malinowski, logró otras 300, 400 páginas, logra además insertar, exacto, Brian, yo estuve ahí, ya vamos a eso, logra insertar esta lógica de la subjetividad al trabajo de campo antropológico, sin quererlo, porque bueno, Malinowski nunca quiso que se le publicara el diario se publica 40 años después, post-mortem, y bueno, se lo publica la ex esposa de Malinowski, Malinowski no quería que le publicara en el diario, porque es una obra que entra en contradicción con todos los hallazgos objetivos de Argonautas, ¿verdad? Pero por suerte para todos nosotros y nosotras se lo publicaron, y es excepcional. Hay otro texto dentro de este libro de James Clifford que se llama, déjenme un segundito para no batearles con el nombre, que se llama, no, este no es, que se llama sobre la invención etnográfica del sujeto, Conrad y Malinowski, capítulo 3 de ese mismo libro que ustedes leyeron para hoy. Es excepcional, ¿no? Y ahí sí detalla James Clifford
esto que logra Malinowski con los argonautas y con el diario, ¿verdad? La misma persona, increíble, es increíble, eso es excepcional, es de un genio. La misma persona logra en dos textos diferentes, uno que quería que se conociera, que se conoció y que es, digamos, la Biblia de los trabajadores de campo, así, ¿verdad? La Biblia de los trabajadores de campos argonautas, logra con él sentar las bases de la nueva autoridad etnográfica, pero además con el diario que se escribe en simultáneo, ¿verdad? Porque son notas de campo del trabajo de campo de Malinowski, logra sentar las bases de una nueva sensibilidad subjetivista de la antropología. Y eso es excepcional. Eso es excepcional. Por eso uno no se cansa de leer a los clásicos, ¿verdad? Y no debe uno de cansarse. Si les ponen a ustedes 20 veces a Malinowski, ¿verdad? Siempre hay algo nuevo, digamos, que ver. Entonces, bueno, este nuevo estilo tiene varias cosas importantes. Se legitimó la figura del trabajador de campo, se instaura la idea de que es por lo menos 2 años o menos, digamos, de etnografía, uso del lenguaje nativo con eficiencia sin dominarlo, sin necesariamente tener que dominarlo. Todo esto son ideas de James Clifford. Énfasis creciente en el poder de la observación, en interpretación ligada a la descripción, abstracciones teóricas poderosas para alcanzar el corazón de la cultura, ¿verdad? Abstracciones teóricas poderosas para alcanzar el corazón de la cultura. Eso es muy importante. Focalización, dice James Clifford, sobre instituciones particulares. Claro, eso es importantísimo. Los antiguos trabajadores de campo recogían, los hombres en el campo, ¿verdad? Misioneros, etcétera, recogían toda la información que podían obtener. Lo que hizo Malinowski fue centrarse en las instituciones. ¿Qué fue lo que hizo Malinowski en las 400, 500 páginas de Argonautas del Pacífico Occidental? Lo que hizo fue centrarse en una sola institución. Recuerden que Malinowski era funcionalista y los funcionalistas de la época se basan en el estudio de las instituciones, en la función de la institución. ¿Cuál es la función de la institución? ¿Para qué sirve la institución? Malinowski lo que hizo fue centrarse en una institución que se llamó Kula, o bueno, que los nativos le llamaban Kula, que es esta lógica de intercambio, conchas y collares de la que ya hemos hablado en algún otro momento. Eso fue lo que hizo Malinowski. Pero a partir de esa pequeñez, digamos, en términos cotidianos, lo que hizo fue extrapolar esta mecánica del funcionamiento del Kula de la institución para comprender la sociedad trobriandesa. Es decir, se las ingenió para idear un microcosmos. ¿Recuerda microcosmos? Esto lo leyeron ustedes la semana pasada en Rosaldo. Es una de las críticas que desarrolla Rosaldo a esta antropología malinowskiana. Pretender que en una sola acción, en un solo elemento está encerrado el cosmos, la totalidad de la sociedad. La visión microcósmica. Recuerden, esto ya lo leyeron ustedes la semana pasada, por favor. ¿Ya? Tienen que resonarles, es importantísimo. ¿Ah? La antropología microcósmica de Malinowski y de Gertz, diría Renato Rosaldo, y les dice, ¿cómo demonios? Bueno, no lo pone así Rosaldo, pero bueno, digamos que Rosaldo se encabronó con Malinowski y con James y con Clifford y con Pritchard y con Radcliffe Brown y les dijo, ¿cómo demonios, muchachos, ustedes me van a venir a decir que en un ritual está encerrada la sabiduría de toda una sociedad? Están ustedes locos, diría Rosaldo. Yo me lo imagino así a Rosaldo, digamos. Es que a veces para leer esos textos hay como que imaginarse al mae maldito, ¿verdad? Y muy enojado diciendo ese tipo de cosas, ¿verdad? O muy extasiado, muy excitado diciendo ese tipo de cosas. ¿Cómo ustedes me van a decir que en el Kula se encierra toda la sabiduría de esta sociedad? No me vengan con esa visión microcósmica. Por favor, diría Rosaldo, que me parece que es una crítica muy interesante, muy puntual. Lo sexto que hace Malinowski con este nuevo estilo es de retomar las realidades como totalidades sincrónicas, ¿verdad? Que
investigaciones, digamos, a corto plazo. Esto lo critica Rosaldo en el texto que ustedes iban a leer para la semana pasada, que no lo pudieron leer porque no se encuentra en internet. Es una crítica al presente etnográfico también. No les voy a hablar mucho de eso porque, bueno, no lo leyeron. Entonces, después ahí lo podrán leer, espero que en algún otro curso, ¿verdad? Y bueno, hay cuestiones excepcionales en esta lógica. Recuerden que Evans Pritchard, que ustedes ya lo leyeron, en este curso nos hemos preocupado porque ustedes lean clásicos, ¿verdad? Y los van a leer más en teorías. Recuerden ustedes que, bueno, Evans Pritchard es discípulo de Malinowski, o fue discípulo de Malinowski, ¿verdad? Y ya habían sensaciones en esa época de un cambio a nivel de la textualización de lo etnográfico, ¿verdad? Entonces, en la página 52, si ustedes quieren buscar, a mitad de la cita de Evans Pritchard que viene ahí, dice algo así: en general, luego calificaremos esta afirmación, los DIL poseen más bien prestigio que rango y más bien influencia que poder. E inmediatamente dice Pritchard: si usted es un DIL de la tribu en que vive, usted es más que un simple miembro de la tribu. Ahí Evans Pritchard está haciendo algo absolutamente excepcional. Si usted es un DIL, esto que hace Pritchard es incluir al lector en la etnografía. Es una forma textual de incluirlos a ustedes y a mí en lo que Pritchard vivió. Y esto es absolutamente fabuloso, es excepcional. Y estamos hablando de los 40, estamos hablando de los 40, de los 50, ¿verdad? Ni más ni menos. Y quizá un poco antes, ¿verdad? Es decir, es absolutamente excepcional esta forma de escritura etnográfica. ¿Sí? Es decir, es importantísimo leer a estos majes, a los clásicos, no solo porque nos enseñan cosas sobre la función, sobre la estructura, sobre el poder, sobre el ritual, sobre el mito, sino porque nos enseñan a escribir también, o a cómo podría escribirse una etnografía, o un tipo de observación. Entonces, bueno, Pritchard, otro grande. Decíamos, la primera autoridad etnográfica, entonces, de las que habla de varias autoridades etnográficas, James Clifford. Este es el texto, digamos, el texto de James Clifford se llama Sobre la autoridad etnográfica. Esto quiere decir que James Clifford está desarrollando una reflexión acerca de cómo es tener autoridad etnográfica, es decir, cómo los antropólogos y antropólogas hemos logrado a través del tiempo y desde que la etnografía se funda como tal, cómo hemos logrado validar nuestros datos, de qué forma. Y la forma primigenia y más excepcional fue la de Malinowski. ¿Sí? Entonces, dice James Clifford, esta primera autoridad etnográfica que podemos llamar dialéctica entre la experiencia y la interpretación, ¿verdad? Ya hemos visto por qué experiencia, ¿verdad? Con Malinowski. Y lo vamos a extender un poquito más. Y ahorita en un momento vamos a ver por qué interpretación. Que esto ya es de la parte más fenomenológica, hermenéutica, ¿verdad? Con Paul Ricoeur, con Dilthey y por supuesto con otro enorme, con Clifford Geertz. ¿Sí? Entonces, que son solo grandes, esos, no sé, yo no me canso de leerlos. Son absolutamente extraordinarios y extraordinarias, porque tengo que meter ahí a Margaret Mead y a Ruth Benedict también, ¿verdad? Que también desde un posicionamiento relativista desarrollan, no sé, para mí son mitos, uno tras otro, de las formas institutivas en cómo nosotros debemos y nosotras debemos escribir. Léanse, por favor, háganse un favor. Léanse
Adolescencia, cultura y sexualidad en Samoa, de Margaret Mead. Y, por supuesto, léanse, háganse otro gran favor, cuando puedan, El crisantemo y la espada, de Ruth Benedict. Háganse ese favor. Y, si se acuerdan, después me lo agradecen. Aunque no es necesario. Profe, Sí, Julián. que no son solo referentes, digamos, en el caso de Mead, no es solamente un referente de trabajo etnográfico, sino también de una crítica de género, ¿verdad? Que en términos históricos es muy interesante porque precede a Simone de Beauvoir, Sí. ¿verdad? O sea, es decir, hay una crítica acerca de la construcción universal desde Occidente, de lo que deben hacer los hombres y las mujeres, que Mead cuestiona en ese texto, que es también muy, muy valioso, muy interesante, ¿verdad? Los Exacto, aportes de ella. exacto, sí, Visionaria, visionaria. sí. Las antropólogas feministas, por supuesto que deben de pasar por MIT, por supuesto. Esa crítica que hacen en en ese texto, cultura juventud en Samoa, ¿verdad? Algo así se llama el texto, no lo preciso bien ahorita, Voy a buscarlo y ya casi les digo. muy bien. Bueno, es una comparación sobre la juventud en Samoa y la juventud en Estados Unidos, ¿sí? Haciendo una crítica a la lógica juvenil o a la lógica instaurada socialmente juvenil en Estados Unidos en contraposición a la samoana. ¿Sí? Algo excepcional, sin duda, ¿verdad? Desde la cultura y personalidad, que es una vertiente del particularismo histórico de Frank Boas y, bueno, también relativista, pero juntada con un poco de psicoanálisis. ¿Sí? Mm, ¿Alguien iba a hablar? Sí, profe, me permite. Por Eh, supuesto, vayan, sí. Ahora que usted se refería un poco a esa parte de esa dialéctica, eh, verá qué tira, porque es que yo no puedo imprimir el texto, y verá que yo soy así como en esa parte de la escuela, yo ocupo tener impreso el texto porque yo voy escribiendo ahí. Claro. Entonces, hice hoy un comentario que me llamó mucho la atención en esa parte, porque hay una parte del texto que a mí me llamó mucho la atención que está en la página, ya le digo, 54, en un momento donde él empieza a expresarse, ¿verdad?, acerca de esa experiencia del observador participante, pero me llama poderosamente la atención una frase que ¿Sí? dice que, como veremos, esta versión de la producción textual oscurece tanto como revela. Entonces, en el momento que donde usted habló de esa parte de la dialéctica, yo dije, sí, mira, o sea, tiene toda la razón, porque a partir de esa experiencia del investigador, prácticamente que él tiene en sus manos esa posibilidad de proyectar tanto, pero qué tanto esa proyección puede llegar inclusive hasta oscurecer el mismo proceso de observación, ¿verdad? Claro, claro. ¿Y sabes por qué, Brian? Porque hay algo importante acá. Eh, no es solo vivir la experiencia, ¿sí? Sino saber argumentar la experiencia. Y para poder argumentar la experiencia ha sido importantísimo los hermenéuticos o la hermenéutica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la hermenéutica nos enseña algo que tiene que ver con el signo, tiene que ver con la significación, tiene que ver con el símbolo, tiene que ver por cómo simbolizamos y cómo significamos la realidad. ¿Sí? Pero a partir de lo que otros dicen. Y esto es importantísimo, importantísimo en etnografía. ¿Sí? Pero ya lo vamos a ver. Entonces, en esta primera autoridad etnográfica, que James Clifford llama dialéctica entre la experiencia y la interpretación, hay un primer momento, que es el primer momento, digamos, experiencial. Eh, y por supuesto, esto es Malinowski. Es Malinowski. Es decir, todo esto que les he conversado yo acerca de los imponderables, los imponderables de la vida cotidiana, el estar ahí, eso que puso Brian, creo, en el chat, ¿verdad? Estar ahí. Esto que es tan sencillo de decir hoy, tan fácil, por Dios, de decir hoy, ¿verdad? Es algo, porque es que no es solo es estar ahí, digamos, como estar ahí ¿verdad? Como yo en Travolta en ese toque, no, es estar ahí, ¿verdad? Es decir, como diría Heidegger, arrojado en el campo. ¿Sí?
viviendo, sintiendo, es decir, no pueden ustedes hacer campo sin hacer uso de su corporalidad, de su vista, de su oído, de su olfato, ¿no? De todos sus sentidos. No se puede, pero y más allá de eso, no se puede estar ahí sin involucrarse. ¿Mm? No sirve para nada, ¿no? Sin que a ustedes eso los toque o las toque. Entonces, ustedes no estudian antropología por varas. Ustedes no cayeron acá. Me rehúso a creer que ustedes cayeron acá por rebote o porque están esperando mejorar ¿cómo se llama? El registro de notas. El promedio ponderado. El promedio ponderado, ¿verdad? Exacto, Julián, para pasarse a otra. Puede ser que sí lo hagan, es decir, no estoy diciendo que no estoy dictando una sentencia a sus vidas académicas, ¿no? Y profesionales. Estoy diciendo que me rehúso a creer que esa es la única razón. ¿Mm? Ustedes entran a esta carrera por algo les llama, algo que de repente es inconsciente, como me llamó a mí en algún momento, ¿verdad? Yo quería estudiar otra carajada que no tiene nada que ver con la antropología. Y yo decía, no, pues que yo quiero estudiar acá primero y después me paso a otra carrera, esto es lo que decía yo. Y lo que yo he encontrado que dicen muchos estudiantes, ¿verdad? Al final uno se mete en algo y no hay ¿cómo se llama? No hay esta situación, ¿cómo se llama? Ya se me fue. Casualidades. Casualidades, exacto, sí. Qué lagunazo, loco. Sí, no hay casualidades, ¿eh? No hay casualidades. Puede haber que sea una cuestión inconsciente de ustedes, ¿verdad? Pero no hay casualidades. Están aquí por alguna razón y creo que una de las razones es porque ustedes tienen la capacidad de sentir mucho. ¿Mm? Y eso es muy importante en antropología. Es importantísimo. Tal vez en otra carrera no tanto, no sé, pienso yo. Hacer un puente, unas ecuaciones matemáticas y tanto concreto y tanto tal y ya está. Hicieron un puente. Ya está. Listo. El puente sobre el Saprissa que hicieron hace poco. Ya está. Es un puente. Ya está. ¿No? Pero sentir es otra cosa. Es diferente. ¿Mm? Y me parece que ustedes están aquí porque tienen una capacidad personalmente más desarrollada que otras personas que escogen otras carreras de vivir una experiencia. ¿Sí? Con otras gentes, con otras culturas, con otros contextos y de decir algo sobre ellos y sobre ellas, ¿verdad? Y evidentemente decir algo sobre ustedes, ¿verdad? Estudiar antropología no es solo estar interesado en el otro, es estar muy interesado en uno, ¿verdad? Y es jodido, ¿verdad? Porque, bueno, uno dice, hey, los psicólogos, sí, están interesados en las reflexiones del otro, ¿verdad? ¿No? No quiero caer en reduccionismos, ¿verdad? Pero bueno, mejor no digo qué carreras. Pero nosotros estamos interesados no solo por la otredad, sino por cómo esa otredad nos invade. Y tiene que ser así. Es una pregunta existencial. Existencial. ¿Verdad? Entonces, cada vez nos estamos preguntando no solo por cómo es el otro, sino por cómo soy yo en contacto con ese otro, porque invariablemente lo que yo hago cambia lo que el otro está haciendo y viceversa. Y esto tiene que ver con la reflexividad, con lo que veíamos de Hammersley y Atkinson. ¿Recuerdan la reflexividad? ¿Verdad? Ser conscientes de que estamos invadidos por el campo, ¿verdad? Que esto no lo hizo Malinowski. A ver, no lo hizo Malinowski conscientemente, pero como todo genio, dejó sentadas las pautas de eso. No creo que Malinowski lo haya conscientemente hecho, pero lo hizo. Creo que de manera muy inconsciente. Porque en Los Argonautas y en ese texto sobre, ay, ya se me olvidó otra vez, sobre los corales, Julián, si vos tenés por ahí los corales, bueno, qué sé yo. ¿Cuál, profe? ¿El texto de quién? ¿El texto de quién? De Malinowski, sobre los corales, algo sobre los corales, perdón. Estoy yo como laguneado hoy.
¿verdad? Escribe múltiples cuentos que le contaron a él sin darles interpretación, dando una señal de esta lógica polifónica o dialógica que habla James Clifford de manera muy temprana en Malinowski, sin querer queriendo, pues, ¿verdad? Yo diría que de una forma inconsciente, pero bueno, ya vamos a hablar de eso. Entonces, este primer momento de los imponderables, del yo estuve ahí, de una lógica experiencial, ¿verdad? De fundar la observación participante como una forma, como decía Brian, paradójica y equívoca, pero que puede tomarse en serio, Brian, si se la formula en términos hermenéuticos, dice James Clifford, es decir, como una dialéctica entre la experiencia y la interpretación. Es decir, lo que nos enseña Malinowski es ni más ni menos que la experiencia del investigador puede servir como fuente, perdón, que puede servir como fuente de autoridad en el campo. ¿Ibas a decir algo, Julián? No, el texto se llama Los jardines de coral y la magia. Sí, los jardines de coral y su magia. Los Un jardines estudio de de los métodos del tilling of the soil. Es que está en inglés, no lo encontré sí. en español. Los jardines del coral. Es así, los jardines del coral. Está bien, ese es. Entonces, bueno, qué sé yo, en esos textos Malinowski pone una serie de datos polifónicos, ¿verdad? De muchísimas voces, que no está acorde con estas interpretaciones tempranas de Malinowski, ¿verdad? De objetivista, funcionalista, pero bueno, que como gran genio presagia esto otro. ¿Sí? Bueno. Segundo momento de la dialéctica entre la experiencia y la investigación. Este tiene que ver con la hermenéutica, por supuesto. Tiene que ver con la cuestión interpretativista. Digamos que este segundo momento es una visión interpretativista de la etnografía. Como dice James Clifford, citando a Dilthey, internarse en un universo expresivo extraño es siempre de naturaleza subjetiva. Por eso se establece la dependencia, estoy citando acá, entre él y lo que Dilthey llama expresiones permanentemente fijas, formas estables a las que la interpretación debe regresar. Expresiones permanentemente fijas, Dilthey. ¿Cuáles son esas expresiones permanentemente fijas? Rituales, conducta no escrita, el habla, la tradición oral. Es decir, expresiones permanentemente fijas son más allá de lo performativo inmediato. ¿Se entiende? ¿O explico esto? Tengo que explicarlo, por supuesto, ¿verdad? Lo performativo inmediato son los acontecimientos inmediatos de la vida cotidiana, la performance inmediata que no tiene ningún tipo de control. A lo que hay que regresar, dicen los hermeneutas, es al ritual, por ejemplo. Es al ritual, a la conducta no escrita, el habla, la tradición oral. Porque estas conductas, esas expresiones permanentemente fijas, son situaciones más o menos estables. Sí, digamos, un ritual, digamos como el kula o como otro lagunazo. El que dije ahora, el juego, Julián. El que no es juego, el potlatch. El potlatch. Bueno, el kula y el potlatch, ¿verdad? Claro, son rituales, ¿verdad? Y no siempre se van a reproducir exactamente igual, pero tienen la estructura de un ritual, la característica de una expresión permanentemente fija, ¿sí? Claro, van a haber formas de realizar el potlatch este año y el otro, ¿sí? Diferentes, no van a ser exactamente iguales, pero tiene una estructura ritual, tiene una estructura. Esto ya no lo enseñaban, y yo que tengo que tomar aire, ¿no? Ya nos lo enseñaban desde hace mucho
la grandiosa escuela de Manchester, ¿verdad? Y es ahí donde uno dice, bueno, qué sé yo, ya uno dice escuela de Manchester y tiene que entrar en otro tema, tiene que abrir una puerta enorme y hablar de Max Gluckman y tienes que hablar de Victor Turner y decir que exactamente los rituales tienen una estructura particular, ¿verdad? Una estructura particular y que pudiera coincidir con esta expresión permanentemente fija de la que Dilthey habla, ¿verdad? A la interpretación a la que hay que volver. ¿Mm? A la que hay que volver, ¿verdad? Y eso es muy importante. Entonces, además de esto, un segundo, relación no estable con, sí, ya lo dije, conducta típica de la cultura de las partes están relacionadas con la total. Sí, entonces, claro, de nuevo, esta lógica interpretativa sugiere, con esta lógica de Dilthey, al igual que con Malinowski, el funcionalismo, la institución de Malinowski, que la conducta típica de una cultura, ¿verdad?, en la que las partes están relacionadas con la totalidad. Y volvemos de nuevo a la visión microcósmica que critica Rosaldo. Por eso Rosaldo en Cultura y Verdad lo que hace en esa introducción que ustedes leyeron tan cortica, de 15 páginas de la semana, bueno, 15 páginas en el texto físico, ¿verdad? No sé cuánto tiene el texto en PDF. Y aparte esa traducción está muy mala. Esa traducción que ustedes leyeron está muy mala, pero es la única que hay, ni modo. Entonces, Rosaldo lo que dice es, todos estos clásicos tienen una visión microcósmica de la cultura. Pensaban que en el ritual se condensaba un conjunto de sabidurías que hablaban de la totalidad de la sociedad, ¿verdad? Esto lo habla también Rodrigo Díaz Cruz, un autor mexicano, en Archipiélago de Rituales, un texto crítico interesantísimo sobre la tradición teórica acerca de los rituales de los británicos, ¿verdad? Y habla de la historia de bronce del ritual y habla de un concepto extraordinario que es el concepto Aleph del ritual. Aleph citando, por supuesto, al enorme Jorge Luis Borges. ¿Eh? ¿Por qué una historia Aleph del ritual? Voy a hacer una breve digresión acá, me van a disculpar. Cuando uno habla de Borges tiene que ir, ¿verdad? Tomarse su tiempo. Acuérdense ustedes que Borges en su cuento El Aleph habla de un punto encontrado en el sótano de un personaje del cuento en donde se ven todos los puntos del universo. ¿Recuerdan? Bueno, lo que hace Rodrigo Díaz Cruz es algo fascinante y es relacionar esta lógica del Aleph con la lógica interpretativa que tenían los británicos acerca del ritual. Y lo que dice Rodrigo Díaz es, estos mages se imaginaron que el ritual era una especie de Aleph, es decir, un punto en donde se veían todos los puntos, ¿sí? En el ritual puede verse la sociedad total completa. ¿Mm? Y eso, evidentemente, lo critica Rodrigo Díaz y lo critica Renato Rosaldo. Sí, lo critica Renato Rosaldo, porque eso es una visión microcósmica. ¿Cómo va a ser posible que estemos pensando que el ritual, que es un proceso de, por ejemplo, un proceso de duelo, los rituales funerarios, esté ahí concentrado todo lo que es la sociedad? Por eso Rosaldo decía, no, un momento, yo prefiero la idea de la intersección transitada. Es decir, hay algo antes y después del ritual, que estos teóricos del ritual nunca lo comprendieron. ¿Sí? Nunca lo comprendieron. Un segundo, muchachos y muchachas. Rosaldo, sí. Entonces, claro, la idea de intersección transitada, hay algo antes y después del ritual. Un segundito. Bueno, entonces, sí, hay algo antes y después del ritual, ¿verdad? No solo, el ritual no solo es duelo, hay algo que está antes, un ritual funerario, hay algo antes del ritual funerario y algo después del ritual funerario que los teóricos del ritual no comprendieron o no imaginaron, digamos. Ese es el punto de vista microcósmico que Rosaldo critica. Ahora,
además, los interpretativistas, estos hermeneutas, decían que la cultura, o veían la cultura como un conjunto de textos a interpretar. Es decir, hablaban de la relación entre texto y mundo. Un mundo, decían, no puede ser aprendido directamente, estoy citando a James Clifford, siempre se lo infiere sobre la base de sus partes, y esas partes están arrancadas o deben de ser arrancadas a través de la experiencia. Siempre, otra vez, la parte, ¿verdad? Diseccionando esto, que es ya lo que Rosaldo hacía crítica la semana pasada, por supuesto. Y también se cita de manera increíble a Paul Ricoeur, ¿verdad? Que es otro, digamos, otro personaje filósofo que intenta poner, digamos, un poquito de su contribución a esta lógica interpretativa, ¿no? Dice Paul Ricoeur en relación a la relación entre el texto y el mundo. Dice Ricoeur, uno puede transcribir la realidad, pero es fundamental haber estado ahí, de nuevo, haber estado ahí. Por eso tiene que ser una dialéctica entre la experiencia y la interpretación. Ven, no es solo la experiencia, sino también esta parte de la interpretación. Y dice Paul Ricoeur algo trascendental. Para que el discurso llegue a ser texto, debe de devenir autónomo, dice Paul Ricoeur. Es decir, no hay posibilidad que ustedes con ninguna, en estos términos de Paul Ricoeur, con ninguna guía de entrevista puedan llegar al fondo de aquello culturalmente importante que es a lo que ustedes quieren llegar. Porque el texto, es decir, lo que dice la gente, en este caso, el discurso, perdón, debe de devenir autónomo. ¿Cómo se logra eso? Estando allí. ¿Cómo hacemos para que la gente de manera autónoma hable o practique sobre sus vidas, estando allí, en los imponderables de la vida cotidiana? El discurso debe de venir autónomo. Ustedes no tienen que forzar el discurso. Él tiene que devenir libre, tiene que devenir autónomo. Y eso se logra con tiempo. Nada más. Y esto es un logro, digamos, interpretativista, por supuesto. Bueno, ya después nos hablan de todas estas leyendas de Rapport, de Clifford Geertz, que también le suma a toda esta lógica de la antropología interpretativa, ¿verdad? Al punto de decir la etnografía es la interpretación de las culturas, basándose en esta visión de la descripción densa, un texto famoso de Clifford Geertz encontrado en un libro famosísimo también de Clifford Geertz que se llama La interpretación de las culturas, ¿verdad? En donde narra una serie de pasajes interesantísimos de su trabajo de campo, tanto en Bali como en Marruecos. Pero bueno, eso será para otra clase. Esta es la primera autoridad etnográfica dividida en dos momentos. Dialéctica entre la experiencia y la investigación, dividida en un primer momento experiencial, fundamentalmente marinuskiano, aunque con otros autores, y un segundo momento más interpretativista, fundamentado en Geertz, pero también, como hemos visto, en Paul Ricoeur, en Dilthey y en algunos otros hermeneutas que son muy importantes, ¿verdad? La interpretación ha estado allí, ¿verdad? O sea, el signo, el significado de las cosas, ¿verdad? Describir las cosas a partir de lo que significan y de lo que simbolizan. Las cosas simbolizan algo. ¿Sí? Y sobre todo, la cultura puede ser interpretada, puede ser leída como un texto. La cultura es texto. La cultura puede ser leída, decían estos hermeneutas. Después la antropología postmoderna va a retomar de esto, por supuesto. Va a retomar de esto. Y bueno, una de las formas de la etnografía postmoderna es estas otras dos autoridades etnográficas que James Clifford llama dialógica y polifónica, que son a todas luces formas etnográficas postmodernas. El diálogo y la polifonía, es decir, poner en primer plano la intersubjetividad, presuponiendo que cada uso de un yo supone inmediatamente un tú, ¿verdad?
No hay significado sin interlocución y sin contexto. Hay que volver a una, o hay que irse a una visión heteroglósica del mundo. El texto debe de estar invadido por muchas voces. No como en Malinowski, o como el Malinowski que nosotros tenemos en la cabeza, de una sola voz, de Malinowski interpretando la cultura, de Geertz interpretando la cultura, sino que las voces de esos otros deben de invadir el texto etnográfico, deben de estar instauradas en el texto etnográfico. Y esta es una idea que toma de Bakhtin, pero también de Malinowski, porque todos esos cuentos que pone Malinowski en Los Jardines del Coral y en Argonautas del Pacífico Occidental, que no interpreta, hacen ver una posición polifónica de Malinowski, sin querer queriendo, como decía el Chavo del Ocho, ¿verdad? Entonces, se debe fraguar, según James Clifford, una versión en colaboración con los informantes, cosa que no hace Geertz, cosa que no hace Malinowski de manera consciente. Un diálogo constante, una etnografía dialógica y una etnografía polifónica, rescatando del monopolio de la palabra a esos otros que no tienen voz en la etnografía. Ha sido una voz monopólica, digamos, la etnografía clásica, en donde es Edmund Leach, en donde es Pritchard, en donde es Malinowski, en donde es, ¿no?, Radcliffe Brown, los que hablan, en donde es Geertz el que habla, ¿no? No los otros, ¿verdad? Aunque hay pautas en estas etnografías que parecen indicar que sí se quería rescatar a esos otros, ¿verdad? Pero de manera muy, yo diría, inconsciente. Bueno, voy a parar de grabar.